Hermanos, bienvenidos a su canal Sanando con el Evangelio. Compartimos como siempre la palabra de Dios, la reflexión de este día hermosa, la transfiguración del Señor, la fiesta, y en Venezuela, en el Táchira específicamente, el Santo Cristo de la Grita. Estamos celebrando 6 de agosto, una fiesta en la cual pues se honra y se venera a Cristo, la imagen del Cristo tallado de madera. Compartimos entonces por ustedes este mensaje, la palabra de Dios que vamos a tomar de San Marcos capítulo 9 versos 2 al 10. Antes de entrar en la palabra, quiero un poco pues recordar que esa transfiguración del Señor se da con Pedro, Santiago y Juan y muestra la divinidad de Cristo. Hay unos signos: la luz, un signo, la nube, la voz del cielo, el rostro de Cristo que se transforma, y la voz del Padre: este mi hijo amado, escúchenlo. Un momento pues hermoso, grande, porque escuchar al Señor es escuchar a Dios. El Señor ha venido a recordarnos a nosotros que necesitamos un cambio. En la ciencia hablamos de una metamorfosis. La vida cristiana necesita un cambio, una transformación. Si seguimos a Cristo siendo la misma persona, sin mejorar el temperamento, sin tener una unión más íntima con el Señor, sin un cambio radical de las costumbres, de los vicios nuestros, de la vida cristiana que llevamos acostumbrada, no funciona. Por eso transfiguración es cambio, y Dios nos invita a un cambio, una koinonía, una transformación del alma, del ser humano. Bendito el Señor que nos regala esta fiesta. La iglesia la coloca para que nosotros la vivamos con mucha alegría, con mucho amor. Hoy es una fiesta para celebrarla con mucho gozo, con mucha esperanza, y ojalá que nos ayude a cada uno de nosotros a vivirla. Vamos a hacer el cambio de ornamento a blanco, del verde a blanco, para recordar que es blancura, que es transformación, para recordar, apreciados hermanos. Gracias al hermano Carlos que está con nosotros como siempre, haciendo pues tras la cámara, está compartiendo con nosotros el Evangelio. Es la voz que ustedes escuchan, responder a la palabra, al Evangelio. Yo bendigo a Dios por el servicio, la entrega de Carlos y de su trabajo. Entonces, apreciados hermanos, blanco pureza, blanco divinidad, limpieza, purificación. El Señor nos regala. Vamos a escuchar esa palabra, vamos a vivirla, donde el Señor nos va a narrar lo importante que es para nosotros de motivarnos, de no tener desánimo, de tener fuerza. Vamos a compartir un poco de la historia del Santo Cristo de la Grita. El año 1610 ocurre un terremoto fuertísimo en La Grita, estado Táchira, un pueblecito de antaño, como dice la historia. La Grita, ubicada en el estado Táchira, y estaban allí los frailes en la colina de Tadea, quienes estaban aterrorizados. Uno de ellos, Fray Francisco, preocupado por ver las casitas de techo rojo con ventanas y balcones que habían estado rotas, sus habitantes desmotivados y tristes. Y comienza entonces este fraile a dar de lo que él tenía, el arte. Y comienza entonces a tallar un Cristo de madera. Fíjense ustedes, como una manera de pedir la ayuda de Jesús al hombre trabajador, a la gente sencilla, al artesano, al campesino, al productor. Sobre todo, que esa enseñanza, esa cruz de Cristo, ese Cristo tallado, fuera fuente de amor para muchos, fuente de nuevos milagros, y atrajera a muchos a la fe. Porque a veces, cuando pasan momentos difíciles, echamos la culpa a Dios. Dice el texto, entonces, la historia, que le hizo un efecto a su cuerpo con la herida en el costado y con los brazos abiertos, coronado de espinas, para señalar
el volver a la espiritualidad, volver a la pasión de Cristo, volver a encontrarnos con el Redentor, con nuestro Mesías. Dice la historia que intentó varias veces terminar la obra. Su rostro, que era, él quería mostrar serenidad, quería mostrar divinidad, y le era lo más difícil que era para él hacerlo. Cayendo en un sueño profundo hacia medianoche, sintió ruidos y golpes y pesos allí en ese taller. Se asustó, lleno de temor. Va entonces al oír aquel ruido. Sin embargo, dice la historia, se oyó un canto sagrado, una melodía de un ángel que venía, que retomaba con el escopo en sus manos, con el martillo suavemente daba golpes, y un rayo misterioso del cielo fue alumbrando el trabajo con el amor del ángel que estaba realizando de rodillas ante el Señor. Al amanecer fueron sus hermanos y él contó lo sucedido. Corrieron a ver la imagen del taller, quien ya estaba culminada, y el fraile se quedó admirado, impresionado por esta gran obra que sostenía en sus rayos, en sus manos. Y aquel momento, un momento del hombre con el Dios crucificado, con Cristo. El fraile lloró y dio gracias a Dios por este milagro tan grande para ellos. Desde entonces es colocado como el guardián de la grita. Él ha abierto sus brazos para recibir a quienes se acercan desde diversos lugares de Venezuela, de allí mismo, y siempre estará dispuesto como un pastor a pastorear su rebaño, a bendecir su rebaño. Por eso Cristo es el Señor y en Él tenemos que confiar. Una bella oración del Santo Cristo de la Grita que compartimos con ustedes, apreciados hermanos. Cristo amoroso, que en la cruz clavado tu pecho muestras por mi amor herido. Lava en tu sangre con eterno olvido la mancha torpe de mi vil pecado. Por ser fuente de bienes me has amado, y con muerte afrentosa redimido. Por ser yo de males te he ofendido, y tu justo precepto quebrantado. En tu real palabra te has obligado a darme bienes cuando yo te pidiera. Con gran caridad llegaste a amarme, oh Señor, mi petición postrera. Pues moriste por solo perdonarme. Perdóname, Señor, antes que muera. Santo Cristo del rostro sereno, concédeme tu serenidad para afrontar con valor los problemas de mi vida sin perder la paz. Gracias, Señor. Jesús, yo confío en ti. Una bella oración que compartimos con ustedes, apreciados hermanos. Vamos entonces a la lectura de la palabra de Dios. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor Jesús. En aquel tiempo Jesús tomó aparte a Pedro, a Santiago y a Juan, subió con ellos a un monte alto y se transfiguró en su presencia. Sus vestiduras se pusieron esplendorosamente blancas, con una blancura que nadie puede lograr sobre la tierra. Después se le aparecieron Elías y Moisés conversando con Jesús. Entonces Pedro le dijo a Jesús: Maestro, qué a gusto estamos aquí. Hagamos 3 tiendas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. En realidad no sabía lo que decía porque estaban asustados. Se formó entonces una nube que los cubrió con su sombra, y de esta nube salió una voz que decía: Este es mi Hijo amado, escúchenlo. En ese momento miraron alrededor, no vieron a nadie sino a Jesús, que estaba solo con ellos. Cuando bajaron de la montaña, Jesús les mandó que no contaran a nadie lo que habían visto hasta que el Hijo del Hombre resucitara de entre los muertos. Ellos guardaron en secreto esta noticia, pero discutían entre sí qué querría decir eso de resucitar de entre los muertos. Miren, hermanos, un episodio donde se va a manifestar una teofanía
Epifanía es la manifestación de la gloria de Dios. Dice el texto bíblico que Jesús se transfiguró en un monte alto. Recordamos que a mayor altura, mayor cercanía de Dios, hay aire más puro. Podemos contemplar los templos antiguos, todos se crearon o se construyeron altísimos para dar sensación de la magnitud, de la grandeza de Dios. La montaña, lugar del aire puro, lugar de paz, lugar de admirar la belleza que está cerca de Dios. Jesús allí en esa montaña se transfigura. Llamamos el monte Tabor. Sus vestiduras se pusieron esplendorosamente blanco, una blancura celestial, nadie puede lograr sobre la tierra. Y está Jesús mostrando su divinidad. Jesús es Dios y hombre verdadero. Para nosotros los cristianos católicos, Jesús no es cualquier persona, es el enviado del Padre, es el Mesías. Para nosotros los cristianos católicos, Cristo es el que ha venido a rescatarnos, a salvarnos, a dar la vida por nosotros. Cristo es el enviado del Padre. Y lo ven 3 de los apóstoles que el Señor había escogido para estar muy cerca y revelarles este misterio: Pedro, Santiago y Juan. Pedro, el apóstol del Señor, al cual Él encomendó la iglesia. Tú eres Pedro, sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Cita bíblica, Mateo 18, 16. ¿Cierto? Entonces, apreciados hermanos, Santiago, el gran apóstol de Europa, Juan, el gran teólogo, el hombre profundo, que nos va a recordar, Él es el verbo, Él es el enviado del Padre, Logos. Jesús, el enviado para rescatarnos, aparece hablando con Moisés y Elías, 2 autoridades, Moisés un profeta, Elías un patriarca. Un patriarca y Elías un profeta. Dos autoridades muy creíbles para el pueblo de Israel. Y el Señor se manifiesta, se hace presente. Y fíjense, apreciados hermanos, cómo se oye una voz del cielo: este es mi Hijo amado, escúchenlo. Escúchenlo. Qué hermoso para nosotros escuchar a Jesús, hablar con Jesús, ser amigo de Jesús, tener esa convicción de que con Él encontramos esa paz, esa salvación. Dice el texto bíblico que se admiraron y dijeron: Señor, qué bien se está aquí, porque en la gloria de Dios, la presencia de Dios, somos felices. Cuando usted tiene a Dios en el corazón, cuando usted va al templo, cuando usted comulga, usted se confiesa, su alma está limpia, está elevada, su mente está sujeta por la gracia divina, está Dios actuando. Qué bendición bien grande, apreciados hermanos, los que amamos y seguimos a Cristo, los que estamos en este camino. Por eso no nos importa la muerte, porque como decía Santa Teresa, que muriendo ganamos la vida eterna. Aquel bello poema: cuando decidas irte, llévame, Señor, contigo, porque el pensar que te irás me causa un terrible miedo de que yo sin ti me quedo, de que tú sin mí te vas. Y fíjense, apreciados hermanos, qué bonito que allí dice el texto bíblico, ellos vieron a Jesús, vieron ese momento, ese gran regalo. Lo que da credibilidad es Moisés y Elías, es la blancura, es la profundidad, es ese momento celestial, es quien lo cuenta. Recordamos que el Antiguo Testamento, ser testigo, se necesitaba por lo menos 3 personas, 3 personas, que fueran hombres, mujeres no eran creíbles. Entonces, apreciados hermanos, allí esa voz: este es mi Hijo amado, escúchenlo. El Padre hablando, el Hijo presente, porque donde está Jesús está el Padre, donde está el Padre está Jesús, está el Espíritu Santo. Qué momento más grande, qué hermoso
Los apóstoles se convencen, es el Señor, el santo, el escogido, el enviado del Padre, el Mesías. Por eso cuando Jesús pregunta, ¿quién dice la gente que soy yo? Pedro va a responder, tú eres el Mesías, el Hijo de Dios, el que tenía que venir al mundo. Ojalá que ustedes y yo respondamos esa pregunta. Yo quisiera hacérselo a mi pueblo. ¿Quién es Jesús para ti? Que cada uno de mis hermanos de los grupos apostolados pueda copiar quién es Jesús. Jesús es nuestro Salvador, es el enviado del Padre, es el que se transfiguró para mostrarnos su presencia, su señorío, su divinidad, su gloria, su santidad. Hoy bendecimos y la iglesia nos invita a vivir esta fiesta, a transfigurar el alma, a purificarnos, a apartarnos del pecado, a ser más adoradores, a tener espíritu de fe, a ser fuertes espiritualmente, a vivir renovando, transformando nuestra vida, así como las plantas sufren una metamorfosis, cambios en la vida espiritual. Tenemos que sufrir cambios de transformación a mejor. No podemos cambiar a mal, sino a bien. Tenemos que cambiar a un sitial de honor, de un grado de superación, de santidad. Pedirle al Señor esa purificación, ese misterio de acercamiento a Él a través de la palabra, de la adoración, de la comunión con Él, de el ser mejores hijos, de mejorar nuestro vocabulario, nuestros sentimientos, de tener un apostolado grande, de ser testigos de Cristo, de ser testigos del amor. Motivemos a otros a reunirse, a ir a nuestros grupos, a nuestras comunidades eclesiales de base. Motivemos, hermanos, a que la iglesia vuelvan muchos, que se han ido muchos. Ahora más que nunca tenemos que estar de rodillas ante el Señor. Estamos invitados a postrarnos ante el Señor. Ojalá que tú y yo nos postremos. Yo hago una invitación al pueblo cristiano, católico, a postrarnos ante el Señor, ante el Santísimo Sacramento, a que oremos, a que esta fiesta sea grande. Estamos a punto de celebrar en 15 esa fiesta hermosa de la Asunción de la Virgen María. Preparemos con el Santo Rosario todos los días. Invitemos a las comunidades, llevemos este mensaje, motivemos unos a los otros. Oremos con los hermanos, leamos la palabra, tengamos ese gran búsqueda, ese gran amor del Señor. Pongamos a disposición nuestros bienes, nuestros vehículos para llevar a una comunión a un enfermo, para motivar al necesitado, para llevar el evangelio. Pongamos nuestra vida al servicio de Dios. Que Dios te acompañe, que Dios transforme tu vida, tiene mucha paz, te santifique, nos renueve y nos dé mucha fuerza. Bendiciones para todos.